Bueno, gracias a los patrocinadores, sin ellos no sería posible el evento. Mi nombre es Pau Tirado Hernández, soy desarrollador de aplicaciones móviles en GFI Alicante, que es una consultora que está medio bien. Desarrollo fundamentalmente en Xamarin, he desarrollado también en Android nativo y ahora, por desgracia para mí, en Objective-C también estoy desarrollando. Soy Xamarin Certified el año pasado y este año, pero empecé con Xamarin de rebote de Windows Phone, cuando había que pagar licencia, pero como era programador de Windows Phone me la iban regalando. Mi correo, mulflar@gmail, mi Twitter es @mulflar, y si alguien juega a la Xbox me puede añadir como mulflar, y un poco os podéis hacer a la idea de por dónde va. Si veis a mulflar en algún lado, hay bastantes posibilidades de que sea yo. Sí. Bueno, voy a hablar un poquito de Skiasar, voy a contar un caso real y voy a enseñar un poco una adaptación del código, porque tampoco puedo enseñarlo exactamente porque no es mío. Pero bueno, esta necesidad surgió de que en una aplicación el PO me dijo algo así como: el cliente quiere que en la aplicación se puedan editar imágenes como si fuera el Paint. La frase como si fuera una aplicación o una página web, y la frase en la aplicación de Gmail eso se hace, así que tiene que ser muy fácil, son mis dos frases favoritas como programador de aplicaciones móviles. Pero bueno, me puse a investigar y para Xamarin Forms prácticamente lo único que hay así maduro para trabajar con imágenes, que no sean cosas que ha hecho gente, es Skiasar. Skiasar es una librería que trabaja para un montón de temas de gráficos. Puede hacer curvas, textos, formas, sombras, y es una aplicación, es un SDK, o sea, un API que tiene Microsoft y que tiene documentado Microsoft. Es un sistema 2D, está basado en el motor de Skia de código abierto, y bueno, funciona Xamarin Forms muy bien, está para Android, iOS y WP. Y el problema bueno empieza ya cuando te vas a la documentación, porque de todo lo que se puede hacer con Skia, solo hay un trozo que es pinta con los dedos. Todo lo demás es curvas, gráficos, poner textos, pero es un poquito. Bueno, la documentación la tenéis aquí, ellos tienen también el GitHub, el código se puede abrir de la librería, es código abierto. Así que me puse manos ahora a la documentación, y un poco lo que ellos te dan es muy fácil. Tienes un objeto canvas con el que puedes tocar y puedes pintar. Creas una clase donde defines cómo vas a pintar y vas almacenando los trazos. Aquí vas controlando las diferentes partes del gesto. La más importante es esta, que es cuando levantas el dedo. Y por último, va pintando lo que estás haciendo en el momento, y lo que tienes ya pintado lo va repintando. Cada vez que levantas el dedo, repinta todo lo que hubieras hecho hasta el momento. Y te dicen, bueno, ya está, con esto ya tienes una aplicación. No. En el tutorial nos sale todo eso. Todo el tema de controlar los gestos está en su código, pero no está en el tutorial. Muy importante, he sufrido mucho preparando otra vez. Es innecesario implementar el gesto en todas las plataformas. Lo montas en todo, te olvidas de esto, va súper guay, no, todo compila, perfecto, y luego no pinta nada. Tienes que poner cómo vas a querer que controle el dedo en Android, en iOS y en WP. Es la única parte realmente que es código nativo. Código en plataforma. Todo lo demás es compartido. Hay una demo de donde yo saqué estas partes, que realmente son delegados y poco más. Y entonces llegas a esto. Están limitados por tu talento. Esto es lo que puedes hacer, eso, con la demo. ¿Vale? Claro, coges esto, te tiras, no sé, tampoco un día o dos en implementarlo, se lo enseñas al PO y te dice que eso no es el Paint. ¿Vale? Entonces yo empecé por... ¿Qué tenía claro que queríamos hacer? Queríamos poder cambiar el color conforme fueras pintando, poder cambiar el grosor del trazo, porque fundamentalmente lo que querían era en parte escribir, y luego poder deshacer. En principio mi foco fue inicialmente en esas tres partes. Bueno, a ver. Si os fijáis aquí, va almacenando todos los trazos en una lista de un objeto suyo. Pero esta lista, este trazo, ya lleva la configuración de pintar que le generas aquí. Y va reusando una y otra vez la misma.
Da igual, si cambias el color, te cambia el color de todo lo que tenías hasta ese momento. Así que yo lo que monté fue, monté una clase propia que almacenaba los trazos que yo quería y el color y el grosor que tenía en ese momento. Sustituí el listado de trazos por el listado de mis trazos propios, más extendidos. Las partes que hay que jugar? Bueno, cuando levantas el dedo, va añadiendo los trazos. Pues ahí fue donde construí el decir, vale, en el momento que vas a añadir el trazo, pregúntate qué color ha elegido el usuario, qué grosor ha elegido el usuario, y guarda el trazo que ya llevas, que es este, con el color y el grosor. Y por último, al repintar, que normalmente repintarías, averigua qué color traías, define en ese momento el objeto pintar, que es este, o sea, redefine el objeto de pintar, y utilízalo en ese momento. Es importante, bueno, es importante no, en ese trozo, aquí es donde se añade, en este trozo, para el que tú vas a pintar en ese momento, va a utilizar lo que tenías almacenado, y esto es lo que estás pintando mientras dejas de levantar el dedo, y ahí sí que sabe qué color, con lo cual sí que ves un cambio en los trazos. Y estoy yendo muy rápido, como suele ser habitual en mí. Y esto es mi talento. Con esto ya se avanza mucho más, como veis. Yo hice un pequeño interfaz con un selector de color y con un cambio de grosor y el botón de deshacer. Bueno, no se nota mucho, pero está cambiado el trazo. ¿Cómo juegas con el botón de deshacer? Bueno, como tienes un listado de trazos, que es el que él va a ir utilizando para repintar, o sea, en realidad, cada vez que haces un gesto, repinta toda la pantalla entera. Entonces, cada vez que haces un gesto, se va a tu colección de trazos y dice, vale, este trazo tenía este color, este trazo tenía este grosor, y lo repinta. Bueno, pues hice un botón que lo único que hacía era quitar el último del array. Quitas el último trazo extendido del array y cuando repinte, irá quitando. Cada vez que le das a deshacer, le dices que quite el último y que desactive el canvas para que se vuelva a repintar. Se activa de nuevo y se vuelve a repintar. Bueno, y como he ido muy rápido, voy a enseñaros código. Porque... sí, bueno, al enchufar el cable ha saltado chispas y ya no va el cable, pero bueno. Voy a enseñaros un poquito más, lo último que he hecho. Cuando yo hice originalmente la aplicación, en la documentación, no había forma, o yo no encontré la forma de ponerle fondos al canvas. Con lo cual pintabas sobre un color o pintabas sobre blanco, pero lo que mis usuarios querían era pintar sobre la imagen. En ese momento mi solución fue poner un fondo por debajo, poner un canvas transparente por encima, y al darle a guardar una captura de pantalla, y eso era lo que se guardaba. Pero lo que pasa es que perdías un montón de calidad. Te ibas de imágenes que había hecho la cámara de 2 o 3 megas a 200 o 300K. Y en ese momento, bueno. Pero, revisando la documentación para prepararme la charla, sí que vi... que ahora te dan la opción de pintar un fondo, de pintarle un bitmap. Entonces yo lo que hice fue, al llamar al plugin de media, capturar una foto, transformarla en un bitmap de SDK, que ahora os lo voy a enseñar, y repintarlo. Lo mismo, este bucle lo va a hacer cada vez. Entonces cada vez lo primero que hará será pintar la imagen y luego pintará los trazos por encima. Yo no he tenido problemas. Y el problema que tenía, por otro lado, es que mis usuarios, por circunstancias, quieren la máxima calidad. O sea, me hubiera gustado bajarla más, porque luego al mandarla al servidor, mandar 3 megas, pues también es un problema. Pero se quería el máximo detalle.
Mm, no, yo la tengo, a ver, yo la tengo en un, o sea, la tengo en un objeto y lo que hace es que destruye y recrea. Eh, a ver, no he llegado a hacer pinturas muy extensas, no he llegado a hacer. De momento no he tenido problema con el rendimiento. No. Y aquí es donde, esta es la parte en la que captura la imagen y cuando la tiene hay que adaptarla. El memory stream no le gusta como tal, no es el stream que va a usar SkiAsar, ¿vale? Aunque parezca que en la documentación esto funciona con stream, tiene que ser el suyo, el stream suyo, ¿vale? Esa es otra de las partes que son un poquito puñeteras. Y ya lo he tocado. Y si puedo, os lo enseño. Lo siento. Vale, pues un poco lo que hemos visto. Cada vez que pasas el dedo, va añadiendo un nuevo trazo al array. Yo hice un selector de colores. Cuando cambias el color, empieza a añadir. En realidad, está repintando. En cada bucle, está repintando. Le puedes cambiar el grosor. Yo puse un slider. Y si empiezas a deshacer, deshace. Desde que pulsas el dedo hasta que levantas el dedo, eso es un trazo completo. Y eso es lo que va deshaciendo. Y un poco la idea. No lo quiero poner en horizontal porque no lo va a coger. Ya puedes pintar. Y ves, no se nota. No sé si me va a caber. Sí, borrar fue una parte muy importante. Cuando yo... Bueno, no sé si trabajáis con Scrum. Cuando yo me plantearon por primera vez esta tarea, la estimé en 40 puntos, que eran más o menos 3 meses. Creo que tardé una semana solo en averiguar por dónde iba a empezar a hacerlo. Y aquí me hubiera gustado, no me ha dado tiempo, me hubiera gustado hacer la parte de compartir, pero bueno, vamos a hacer un pantallazo. Y ahora lo subiré a Twitter. Sí. Y lo siento, he corrido mucho, así que aparte de leer a mi primerita conferencia, que es lo único que me faltaba. Sí, claro. Ah, la parte en la que guarda las imágenes en el servidor. Ah. Por peculiaridades de mi aplicación, todas las imágenes tenían que estar cifradas. Y además, por peculiaridades de la aplicación, era una aplicación que, o sea, los usuarios se van de viaje una semana, trabajan y vuelven. Entonces decidí guardarlo en SQLite. No es lo más adecuado
porque cuando trabajas con objetos muy grandes, mucho tiempo en SQLite tiende a corromperse, pero para los tiempos que nosotros estábamos sí que tiraba bastante bien. Entonces yo los guardaba como byte. O sea, cogía la imagen, el canvas, lo transformas en un array de bytes y lo guardaba en SQLite. Y luego el servicio mandaba, en mi servicio en concreto, mandaba como parámetros la ID y el usuario y tal, y el array de bytes. Hmm. Sí, lo planteé también, pero la verdad es ese tipo de cosas que las montas con byte y funcionan y dices, se va a quedar así. Perdona, es que hay una cosilla que según pones encima de la aplicación, lógicamente se va pintando. A ver, un segundo. Si consigo salir de aquí. Vale. Según pones el dedo, Sí. empiezas a ver visualmente lo que se está pintando. Sí. Cuando levantas, capturas todo lo que has acogido. Eso es. Y el componente repinta todo lo que tú le indicas, ¿verdad? Sí. Cuando... Bueno, voy a volver a ver si puedo. Y no lo rompo. En el momento que tú lo metes en el bucle de pintar, lo mismo, aquí no me da tiempo, pero yo puse también pintado de texto. El usuario elegía escribir, tocaba la pantalla, aparecía un cursor, eso fue súper cutre, lo que hice fue ocultar un cursor en una esquina y cuando pintaba obtenía la localización y volvía el cursor visible y lo pintaba ahí. Se abría un editor de texto, él escribía en el editor de texto y entonces en la parte de pintado tiene una opción también que es escribir un texto con un color y lo mismo, había que añadirlo al bucle del final. Es decir, vale, cada vez que repintes, pero es importante recordar que o sea, yo ahí hice un array de textos, o sea, creé un objeto texto que tenía, hay un sktext con color y con tal, y ahí ya me tocó hacer un poco más el pino puente. Creé un array de textos y creé un array numérico donde añadía cuántos textos llevaba, o sea, no, creé un array de booleanos donde añadía si era un texto o no, porque no se borran igual. Claro, si tú tienes el componente, si tienes cuando vas a borrar, tienes que saber si tienes que, o sea, los textos no se guardan en el completed path, se guardan en otro sitio. Entonces el bucle era, cada vez que vayas a repintar, empiezas, o sea, te preguntas al booleano, ¿es texto o es trazo? Si es texto, coge el primero de los textos y lo pintas. Si es trazo, coge el primero de los trazos y lo pintas. Y vas alternando. Y al borrar lo mismo, le dabas atrás y le decías, vale, el último de la cola del array de booleanos, ¿qué es? ¿Texto o trazo? Texto, pues quita el último de los trazos. Trazo, pues quita el último de los trazos. Y es, al final, ya digo, realmente, en el proceso del touch, con tocar eso, ya prácticamente lo tienes todo. Es en el proceso, de hecho, si queréis, bueno, no, si veis cosas de marcas o de empresas, no hagáis caso, ¿vale? Está todo, pero os puedo enseñar el código original. ¿Veis? Yo tenía un array de textos completos, un array de objetos sktext con el color y con el trazo, y un array de es un texto sí o no. Cuando yo tenía un activador para saber si estaba escribiendo o no, desactivaba el otro tipo de componentes y me quedaba solo en el escribir. Además, el editor te despliega el teclado, te ocupa media pantalla y tal. Y en el deshacer me preguntaba, ¿hay textos? ¿Es un texto? Sí, borra el texto. No, borra el completed path. Pero en la parte de pintar... Ah, bueno, sí, claro. Cuando activabas el toque, si ibas a escribir, tenías que decirle que dejara de pintar. Porque si no, al tocar el cursor... Claro, por eso yo puse un botón. O sea, tú le dabas al botón y el botón se ponía en modo estoy escribiendo. Dejaba de controlar que pintaras en pantalla, porque si no, al tocar para poner el cursor, te pintaría un punto. Entonces, desactivas... Además, esta aplicación se montó sobre una control que tenía una imagen y esa imagen se podía hacer zoom, girar hacia los lados, hacer pan. Entonces ahí me tocó también controlar
el modo editar y el modo no. En el modo editar desactivaba todos los gestos de la imagen y me pasaba los gestos del canvas, y en el modo... Claro, ahora con el fondo puesto directamente es mucho más fácil, porque solo tienes que controlar solo los gestos del canvas. Si quieres añadir zoom o pan o pinch, lo tienes que poner en el canvas. Te vas a editar la foto, ya gestionas toda la edición, cierras, coges de nuevo la foto y pintas encima. Entonces aquí me tocó hacer un montón de controles de visibilidad, que por suerte me los llevé todos al View Model, para ver qué botones estaban disponibles, si el cursor estaba visible sí o no. Luego cuando sacas el color también te saca los colores, si pinchas al rotar te tiene que quitar los colores, todo ese tipo de cosas que al final, bueno, yo soy amante del Model View Model, de hecho, en realidad esto no me gusta porque está en el código trasero, debería estar en el View Model, pero aún no llega a esa parte. Pero todo el tema del control de gestos, de qué está activado ahora, sí o no, qué se puede ver y tal, lo hice todo desde el View Model. Un lazo para tu ñapa del Facebook. Si le pones visible force y haces poco sobre el control, puedes sacar el texto, si no recuerdo mal. Porque te has dicho que lo has puesto así fuera de la pantalla. Sí, no, a ver, no, fuera de la pantalla no, está en visible. Lo que pasa es que no lo ubiqué, no sé dónde, no sé. Entonces es el tempo de Schrödinger, ¿no? Cuando yo lo hice, para mí, como la imagen se podía tener que hacer zoom, lo hice con un absolute layout. Porque necesitaba que si hacías zoom, vieras debajo de los controles que la imagen seguía estando. Si vas a trabajar con un fondo fijo en el canvas, se puede hacer con un grid. Pero entonces yo lo puse en una sola layout y le dije, no estás en ningún sitio. No lo definí. Y luego, yo he trabajado poco con esquías y la verdad que si veía que la barrera de entrada, como tú dices, los 40 puntos, me saco la documentación, o sea, cuando saltas esa barrera de entrada, crees que ya sí, o ya empiezas a ver que si quieres hacer algo más flipado. A ver, la documentación efectivamente es muy pobre. Muy poca y muy... Y además, por ejemplo, ya digo, el otro día, preparando esto, no sé dónde pinché, que no era de la librería de Skiasar, y salía un ejemplo de cómo cambiar los colores pintando con los dedos con Skiasar, que eran plan y de una forma completamente diferente, ¿vale? Luego, si lo vuelvo a encontrar, lo pondré con el PowerPoint para que veáis otra opción completamente diferente. Lo bueno es que extendiendo clases y jugando con ViewModels y tal, al final puedes hacer lo que quieras. Y como veis, a nivel de rendimiento, no he notado ningún problema. El mayor problema que tuve fue con lo de la Q3 de hacer una captura de pantalla, que ahí sí que bajaba el rendimiento de la imagen, o sea, la calidad de la imagen un montón. Pero a nivel de usabilidad y tal, yo lo tengo implementado en iPad, en iPhone y en Android. O sea, no solo los usuarios están contentos, mi empresa ha tenido un problema que han tenido que triplicar el pedido de iPad porque los usuarios de escritorio han dicho que qué cojones, que les dieran un iPad, y se suponía que el iPad solo era para viajar. O sea, que está gustando. Ese tipo de cosas han gustado muchísimo. Con lo cual, de rendimiento no es muy exigente, te deja hacer bastantes cosas si te pones a pelear. Lo del texto está por un lado, si quisieras meter... Yo, por ejemplo, en un momento dije, pues meto como stickers. Déjate. O sea, habría que averiguar otra aplicación de cómo pintar cositas encima en transparente. ¿Lo de borrar ya has implementado? Sí. Lo de borrar, ya digo, es una tontería. En realidad es muy fácil. Pero borrar rollo goma de borrar. Rollo de goma de borrar. Hice una opción que era pintar con transparente. Pero claro, en mi caso solo te pintaba los trazos, solo te borraba los trazos y no el fondo. Poniendo el fondo borraría el fondo también. No nos resultó útil, nos resultó mucho más útil el deshacer. Porque borrar sería, pues por ejemplo, seleccionar Sería y quitarlo entero. No, yo no iría por ahí. O sea, borrarlo Sí, yo tengo un deshacer. como quitar. Sí, yo tengo un deshacer. Y la otra opción de borrar que puse fue un pintar en transparente. Al fin y al cabo, el transparente es un color, entonces machacas un trazo con otro color por encima. Elegir unos trazos en concreto se podría hacer, sería obtener la ubicación de donde has pintado y empezar a buscar, pero claro, ¿qué pasa si dos trazos se cruzan en la misma ubicación? Por eso digo que si la vieras donde así, por eso decía, porque... Lo mismo cuando miré cómo juntar la imagen con el canvas, mi primera opción, que yo lo había usado en otros sitios, es, vale, recorro las dos imágenes como un array de bytes y empiezo a cruzar. Donde no seas transparente, te coges lo del canvas. Pero es que el tamaño del canvas se ajusta hasta donde pintas, no a la pantalla.
Y además las imágenes a veces tenían fondo blanco por arriba, fondo blanco por los lados. Con lo cual, el canvas, cuando tú le dices dame lo que está pintado, no te devuelve toda la pantalla, te devuelve el trozo donde has pintado. No jodas, Sí, si un 200% te da un 100%. sí. Y entonces si tú tienes una imagen de fondo que no es el canvas, claro, ahora con la imagen de fondo sí que podría hacerlo, pero cuando mi imagen de fondo era otro objeto, no se extendía. Y si le decía, bueno, vale, bien, no, quiero un canvas que ocupe toda la pantalla, y me decía, ah, toda la pantalla, no pasa nada, el teléfono es esto, la pantalla es así. O sea, ya digo, donde más perdí tiempo realmente fue intentando combinar, que luego al final, pues ya lo he visto que es una tontería, no sé, o no lo vi yo en su momento, o... Sí, es lo que te comentaba, que al final la documentación es tan poco extensa y tan Esta, limitada, sí, o sea, lo tienes delante de tus narices y no... con SkiAsar se pueden hacer un montón de cosas, y hacerlas todas a la vez es una locura, y si quieres juntar dos, pues es búscate la vida. Sí, por ejemplo, aquí solo tengo puesto en Android. Estos, yo no me calentaré la cabeza, yo lo copié y pegué, ¿vale? No, seguramente se podría mejorar. No sé si has hecho algún interfaz, vale. Cuando en Xamarin Forms lo que haces es declaras normalmente una clase base que solo tiene métodos vacíos y llamas de una a otra y dices donde dije, entonces ya está hecha, o sea, está todo, ya veis, yo suelo escribir en inglés, pero esto no, es todo copiado, o sea, no, y tienes el ejemplo de, más problema sería quizás si quisieras hacerlo en plataformas de las que están en beta, si quisieras hacerlo en Windows WPF o alguna cosa así, ya te tocaría averiguar cómo se pinta con los dedos, que no se puede pintar con los dedos, es con el cursor. Bueno, si ya no podrías usar Skia, tendrías que usar el Drawing de Mac o el Drawing A ver, podrías usar Skia. ya estaba implementado en escritorio. Para WP creo que está implementado. Entiendo que, de hecho, no porque no tengo el control de toque. Si no, lo podríamos lanzar, pero no podríamos pintar. Pero yo entiendo que sí, pero para otras plataformas, al final WP, como es móvil y es todo, piensa que donde es dedo es ratón. Sí, pero es decir que al final, por eso no sabía yo hasta dónde soporta Skia, pero claro, en ese caso lo que tienes que hacer es que ese efecto, cargar luego las direcciones gráficas de Windows o las demás. Pero eso ya no lo haces tú. O sea, lo único que haces es, ya digo, controlar que detecte la pulsación Claro, y... se lo pasa. Claro, cada una de las plataformas, o sea, al final, normalmente en proyectos de Xamarin Forms, eh, yo ahora mismo estoy alrededor del 90% de código en el compartido. Y lo que acabas haciendo en el común es cosas muy específicas de hardware, o cosas que no son de hardware, pero no se han puesto de acuerdo. Lanzar un textbox, o sea, un pop-up, lo tienes que implementar en cada plataforma diferente. ¿Por qué? Porque el de iOS siempre lleva el OK, que recordad, si vais a hacer aplicaciones multiplataforma y queréis lanzar un error cada vez que un servicio falle, en iOS no, porque empieza a acumular pantallitas de ha fallado el servicio, ha fallado el servicio, ha fallado el servicio, y hay que darle. Entonces, aquí lo mismo, o sea, acabas haciendo, yo para esta aplicación, la base, tengo 4 clases de compartido. Una es el TouchF, la otra creo que es mandar correos electrónicos y poco más. Es la principal ventaja, incluso si no habéis trabajado con Xamarin Forms, el código visual está en el común. Todo el tema del control, los controles que pones, todo el tema de los colorcitos y todo eso, se hace una vez. Tienes que ponerlo en los recursos, aunque se puede hacer con los recursos en el común. Yo lo hice una vez, pero ya he dejado de hacerlo. Tienes que poner las imágenes, los ficheros de las imágenes en cada una de las plataformas también, y ya está. Ni siquiera SkiAsarp, hay algunos plugins como el de media de capturar imágenes que requieren inicializaciones específicas en cada plataforma o control de... SkiAsarp es un plugin que tú le das. Eso sí, cierto, no solo es SkiAsarp, ¿vale? Lo que tienes que instalar SkiAsarp y SkiAsarp Viewforms. Instalas esos dos en todos los proyectos que vayas a gastar y ya está. Claro que el Viewform te dará el canvas este de que cambia más. Vale, mi pregunta era más para crear controles con Skia. ¿Cómo es de fácil manejar, que sea una estrella o algo que yo pueda pintar y reutilizar en mi pantalla?
¿Es sencillo o al final Esquía simplemente tienes un pad en el que tienes que escribir como quieras? No, a ver, si tú vas a querer dibujar algo, por ejemplo, la base que utilicé yo para pintar el fondo, que es... Yo me refería, por ejemplo, a utilizarlo para hacerme un control específico, darle un text view, por ejemplo, en el que yo le pueda poner en vez del fondo, pues que pueda poner un fondo con esquinas, o que eso al final, ¿cómo se implementaría a lo mejor con Esquía y un control de for? Al final, o sea, todo lo que yo he visto, todo va con un canvas, ¿vale? Tú vas a tener que pintar en el canvas lo que quieras. Te puedes traer un recurso del sistema, o sea, tú podrías haber añadido un fichero a mano y decir, cuando se lance cada vez que dé el ciclo de, que en realidad si lo vas a hacer con un control es una vez, o sea, llamas a pintar y no vuelves a tocarlo nunca más. Y tienes que poner por encima tu control con transparencia. ¿Con un grid o algo se pone encima? Sí, o con el absolute. Yo te dije, para esta opción usé el absolute layout, que te permite, pues, como si dijéramos, ubicar con coordenadas relativas dónde van a estar los controles, incluso amontonados. Entonces, la barra de arriba era transparente. Y si la imagen la hacías tú, seguías viendo la imagen por debajo. Pues esto sería lo mismo. Te quedas con una parte, quizás haces un grid y en la parte de arriba metes un absolute layout. No sé si te dejaría. ¿Tú sabes si se puede meter un absolute layout dentro de un grid? ¿O tiene que ser solo el contenedor? Pues te quedas arriba en la cabecera, metes un absolute layout y le dices, el canvas va a estar de aquí a aquí y el control va a estar de aquí a aquí, pero el control es transparente. Claro, o sea que sí que se podría montar un componente propio en el que yo, por ejemplo, mi idea es, que me lo piden mucho, es los bordecitos en los controles, pero ya no un bordecito típico, sino a lo mejor con estrellitas, borde, algo así más chungo. Entonces se podría hacer con un canvas en el que Te pinta la imagen, te pinto el path, eso es, sería el sí. borde, y luego poner en el grid o en el absolute un text view layout para que implemente todas las funcionalidades transparentes y se podría utilizar y no sería muy complejo. Bueno, supongo que el manejo del path sería lo más chungo, No, no detectas tú no la solo... posición, sino que ¿cómo sería? Esa es mi pregunta. ¿Cómo controlas el path a la hora de pintar? Porque, pero, a ver, no sé si me estoy tú explicando. pondrías un fondo. No, mi idea es, O sea, si tú vas a... yo quiero tener un canvas en el que pinto el borde, por ejemplo, la esquinita, porque salgan unas Claro, líneas. pero no pintes, el usuario no va a pintar el borde en ese Yo momento. tendría que crearme el path a mano. No, yo no haría un path, yo haría una imagen. Creas un PNG que sea tu borde, tu caja o tu borde. Y entonces cuando lanzas tu canvas, lo que haces es le cargas un fondo. Pero bueno, para eso no haría falta, lo que yo quería evitarme es hacer una imagen que fuera pintada, porque para eso me puedo hacer una imagen. Pero si lo pintas, o sea, si lo quieres pintar al vuelo, claro, lo que tienes que hacer es calcular las coordenadas y guardarlas en un array de paths. Al final los paths son puntos. Sí, pero quiero decir que cuando yo tengo el control, ¿dónde empieza el path a la hora de yo poder? Porque cuando pinta, vale, me da la posición y ya me va arrastrando todo el path. Pero si yo tengo un view, ¿dónde empieza el path? ¿En el 0, 0? ¿En el 0, 0 está aquí, en el centro? Esa era mi pregunta. O sea, un path son un array de puntos. Empieza el punto donde esté el primer punto. Claro, O sea, tú le dices, el primer punto es en 25-25. no, Respectivo a la caja. claro, ¿dónde empieza el 0, 0? ¿Dónde está en el campo? Arriba a la... Sí. Vale, entonces ya tendría que yo definiéndome la... Vale, esa es... Todo esto pasa. Pero ya te digo, yo pienso, incluso a nivel de rendimiento, que no afecta mucho. Sobre todo más que a nivel de rendimiento, a nivel de multipantalla. O sea, de dispositivos múltiples. Si tú haces una imagen y le dices, esto va a ir en el fondo y ocupa todo el espacio, si la pantalla es más ancha, te estirará la imagen. Y si es más alta, te la subirá. Pero si vas a puntos, como en Xamarin Force las medidas no es yo quiero 225, es a mí me gustaría que fueran 225. Y luego ya con cada pantalla, yo no iría, no lo pintaría en cada. Yo lo que haría sería pintarlo en un PNG con más o menos el tamaño que a ti te gusta y decirle, ponme un fondo. Claro, solo tienes que hacer esto. No tienes que hacer el control de puntos ni... Ah, sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. evitarme la imagen por hacer cosas. Sí, bueno, pues entonces sí, se podría hacer con el pack. Yo personalmente no le veo ventajas, pero también he hecho muchas cosas que nadie le ve ventajas, así que si lo haces es por algo. No, esa es otra de las cosas que hay que hacer por plataforma.
tanto en Android, bueno, en Android y en iOS, el que más fácil te puedo explicar es Android. Android tiene unos contratos que es, yo voy a lanzar al teléfono algo de este tipo. Y entonces es cuando te salta lo de, tienes una imagen que quieres compartir, ¿qué vas a usar? ¿Usar siempre o usar? Entonces, tú puedes decirle que quieres compartir una imagen. Y eso se llama un intent. Creas un intent, entonces, en la parte específica, o sea, en Xamarin Forms harías una clase para extender que solo tiene el compartir a array de bytes, y en Android harías una clase que captura ese array de bytes, lo transforma a la imagen que le gusta a Android, y entonces lo monta en un intent y lo lanza. Y entonces es cuando se abre la ventanita de tengo algo para compartir, ¿con quién lo quieres compartir? Con Twitter. Y entonces ya te pone la imagen. Sí. Tan, tan, tan. 5 minutos. Algo de Xamarin Forms, aunque no sea de esto. Aquí hay que venir ya con una experiencia. Xamarin Forms o... Bueno, vale. ¿Lo vas a publicar el código este? Sí, sí. Quiero limpiarlo. No, es el de los clientes no. Uno de las, yo pedí, bueno, yo no sé cómo lo contarán vosotros, pero yo siempre tiendo a pensar que lo que programo para una empresa es suyo. Y me dijeron, no, la idea es tuya, pero no nos puedes nombrar en ningún momento. Pues ya está. Sí, como esta mañana no he podido acabarlo, me hubiera gustado la parte de compartir, porque se ha puesto a actualizar Visual Studio, porque me daba errores puntos de Android. Cuando lo tenga con la parte de compartir, con los intents y todo, y las clases extendidas para las plataformas, lo subiré en GitHub y intentaré ponerlo en la presentación, que supongo que la presentación también se va a compartir. Yo ya digo, era mi primerita vez. No he llegado a esa... No he llegado a esa... No. O sea, esta mañana cuando... El Mac es peor. Yo soy un amante de Visual Studio de Windows. No tiene nada que ver. Yo esta mañana cuando he ido a acabar las dos cosillas que quería añadir y a compilar, me daba errores de los recursos de Android. Y entonces he dicho, vale, bueno, pues lo típico, buscas en Google. Eso se soluciona actualizando la última versión. Bueno, pues actualizar 6 GB con 84. Venga, hasta luego. Y lo he acabado de actualizar ahí, mientras hablaban de los churros. Así entonces cuando han dicho, vamos a reorganizar las charlas porque... Eso... Sí, lo he descubierto esta mañana. Efectivamente, viene con Windows. Si le das a conectar... No, en Android, por lo menos a partir de la 8 seguro, tienes una opción que es compartir. Entonces le das a compartir, le das a ajuste, porque te dice, le das a compartir y te dice buscando dispositivos. No, es buscando dispositivos conocidos. Le das ajustes, entonces ahí te sale el nombre del dispositivo y se conectan uno con el otro y... Un cliente Miracast. Sí. Eso es un cliente Miracast. Cualquier dispositivo Miracast, que ya son casi todos. Pero mira, funciona. ¿La tiene? Claro, ya casi ya va siempre. Esto es súper fácil. Yo antes lo hacía con... Chrome tiene un plugin que te permite retransmitir desde Android, pero esto es lo más cómodo, la verdad es que... Iba a intentar ponerme... No lo sé. No lo sé si tendrá eso. Que mira que aquí es un proyecto fatal. No lo sé. Nadie tiene un iOS aquí para probarlo. No. No le está buscando y no lo encuentra. Por eso está ¿iOS no tiene opción de retransmitir? Igual arriba con el... No. Claro, es que yo estoy conectado. Tendría que desconectarme. Yo ya estoy ocupando el hueco. Es eso. Igual soy yo. Soy yo. portátil para reparación. La mosca, que nunca se nos puede salir.
pedazo de aplauso a este señor.